Buenos días, mi nombre es el profesor Andrés Silva y esta es mi secuencia didáctica. El tema de mi secuencia didáctica es el texto, la escritura y cómo generar un texto descriptivo de tipo de retrato que cumplan con las condiciones de una buena redacción, es decir, la coherencia, la cohesión y la progresión semántica. El objetivo de mi secuencia didáctica es que los estudiantes generen competencias en cómo generar un texto. En este caso utilizaré un tipo de texto que puede ser motivador para ellos, ya que es un tema del que saben mucho, ¿verdad? Que dominan mucho, por lo tanto no tengo que introducir información nueva que sería ellos mismos, ¿verdad? Y también pude utilizar un tipo de texto literario que es un otro retrato, pero está generado por un autor muy famoso. Así que como objetivo secundario, ¿verdad? O quiero que sea una consecuencia de la clase, también me gustaría generar conciencia en cómo la literatura puede transmitir diferentes tipos de mensajes, que los textos no son solo textos informativos que se ven mucho en las escuelas, ¿verdad? Bueno, de los dictados, de las tareas, etcétera, 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 ¿verdad? A su vez, quiero que los estudiantes vean diferentes estilos de escritura, ¿verdad? Y en el caso de este autor, tiene un estilo muy particular, así que me gustaría ver cómo los estudiantes abordan este tipo de escritura, ¿verdad? Más allá de la científica, más allá de la objetiva, ¿verdad? Eh, la idea es incentivar que cada estudiante encuentre su estilo. Por otro lado, el teórico que va a sustentar esta secuencia didáctica es Casani. Me parece muy pertinente los pensamientos de Casani sobre el texto, ¿verdad? Que es una herramienta social, ¿verdad? Que no es solo un conjunto de signos, sino que puede ser utilizada para transmitir mensajes dentro de una comunidad. Eso es una de las cosas que, como ya comenté, me gustaría que se genere conciencia en los estudiantes, ¿verdad? Que el texto no es solo dictados y tareas, ¿verdad? Que es mucho más. Por eso voy a utilizar a Casani como referente para generar esta secuencia didáctica. Entonces, pasamos a la secuencia didáctica. A su vez, mientras se genera la secuencia didáctica, voy a estar haciendo algunos comentarios con voz en off para explicar algunos conceptos a medida que se desarrolle esto. Buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo le ha ido en la semana? Cuéntenme. Espero que la luz no le esté molestando tanto, vaya. Bien, la clase de hoy tratará de un tema al que se exponen constantemente, pero que hoy trataremos de abordarlo de una forma más creativa. Hablo del texto y la escritura. Precisamente abordaremos el texto descriptivo de tipo autorretrato, pero ya veremos esa cosa a medida que avancemos en la clase. Para empezar, empecemos por lo básico. ¿Qué es el texto y qué es la escritura? Son conceptos que parecen estar relacionados y quizás se podrían confundir el uno con el otro. Los quiero escuchar a ustedes. Díganme, ¿qué creen que son? Aquí se espera recibir respuestas que se alineen con la concepción del texto tradicional, ¿verdad? Es decir, el texto es un paso de información, el texto es una tarea, ¿verdad? El texto es algo que nos mandan a hacer, ¿verdad? Y además, en primaria es muy normal, ¿verdad? Es muy común que los estudiantes respondan con en una sola palabra, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es el texto? El texto son oraciones, son palabras, es escritura, ¿verdad? En sexto no se nota tanto eso, pero sí hay casos en donde responde con una sola palabrilla. Aquí tengo unas definiciones muy simples de cada texto, de cada concepto, digo. Quiero dos voluntarios para leer un concepto cada uno. Empecemos con el primero. Texto: una serie de enunciados hilados entre sí y ordenados en base a un argumento o intención. Bien, ahora vayamos a la escritura. Conjunto de procesos cognitivos y lingüísticos que nos permite componer un texto. Bien, ahora los quiero escuchar de nuevo. ¿Cómo definirían cada concepto y cómo se relacionan el uno con el otro? Aquí no se espera generar un gran cambio en la concepción que tienen los conceptos sobre estos conceptos en los estudiantes, ¿verdad? Sí se espera que los estudiantes empiecen a integrar lo que ven en estas definiciones en los conceptos en estos conceptos, ¿verdad? En sus futuras definiciones. Por eso esa concepción básica, esa concepción nativa, va a tomar un tiempo para corregirla, ¿verdad? Para cambiarla. Lo que sí se espera primero es diferenciar ambos conceptos y al mismo tiempo en que se diferencian, relacionarlos, ¿verdad? Es decir, que utilizamos una para hacer otra y que uno no tiene sentido si no está la otra. Bueno, empezando por el texto, sería como una serie de ideas, ¿verdad? Que se unen para seguir un argumento, una intención, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser los textos que ustedes ven, ¿verdad?
son más de tipo informativo, ¿verdad? Con los textos de las tareas que le mandan a copiar, que le mandan a copiar en los dictados, ¿verdad? También tenemos muchos tipos de texto, ¿verdad? De mucha variedad. Ahora, la escritura es un conjunto de procesos, ¿verdad? Que nos permiten crear los textos, ¿verdad? Más allá de cognitivo, de lingüístico, ¿verdad? Que probablemente se lo entiendan, es eso, ¿verdad? Un proceso que nos ayuda a componer el texto. Entonces, usamos la escritura para hacer el texto. Y el texto, a su vez, es una serie de ideas con una intención, ¿verdad? Resumiéndolo muy simplemente. Bien, aclarado que es un texto y que es la escritura, tengo que aclarar que crear un texto, es decir, escribir, no es algo que salga por casualidad. Los textos que escribimos necesitan cumplir ciertas condiciones para que se entiendan y para que estén bien redactados. Por lo que tenemos que pensar un poco antes de escribir para cumplir con estas. Estas condiciones son las siguientes: coherencia, cohesión y progresión semántica. Empezamos con la coherencia. En este caso se refiere a cómo ordenamos la información. Los textos están divididos por partes, ¿verdad que sí? En cada parte se aborda un tipo de información diferente. Por ejemplo, en los textos que copian de geografía, probablemente han notado que la información que se presenta ahí está ordenada, ¿verdad que sí? Primero se habla de cuánto mide un estado, por ejemplo. Después se habla de la demografía. Luego se habla de la agricultura y al final se podría hablar de la economía. Imagínense si primero se habla de una parte de la demografía, luego se aborda una parte de la economía, luego se regresa a la demografía, luego se va para la agricultura y después se va de nuevo a la otra parte de la economía. No se entiende nada, ¿verdad? No, eso no se puede entender. Por eso es importante ordenar la información. Bien, ahora tenemos la cohesión. Aquí se refiere a la forma en cómo nosotros conectamos la información que presentamos. Generalmente utilizamos los llamados conectores. Hay otras formas de tener una buena cohesión, pero lo vamos a ir viendo a medida que leamos los textos. Por el momento quédense con el uso de conectores. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del texto geográfico. Esos textos no son una frase después de otra, ¿verdad que no? Vamos a tomar, por ejemplo, Aragua. Aragua tiene un territorio de tanta extensión. Aragua tiene tantos habitantes. Aragua tiene esta economía. Es molesto de leer, ¿verdad que sí? Lo correcto sería algo como, por ejemplo, Aragua tiene un territorio de tanta extensión. En este viven tantos habitantes, los cuales a su vez realizan estas prácticas económicas. Dentro de estas podemos encontrar tales prácticas agrícolas. En pocas palabras, es hacer que el texto sea cómodo de leer, que no sea una oración después de otra. Finalmente, tenemos la progresión semántica. Aquí se refiere a que la información que presentamos tiene que apoyarse entre sí. Es decir, si presentamos una definición, después tengo que presentar los tipos o los ejemplos y después otra definición relacionada. Por ejemplo, me regreso de nuevo al texto geográfico. Cuando en estos textos se habla de la economía de Aragua, por ejemplo, primero es en general. Luego se divide en sector primario, secundario, terciario. Luego se habla de turismo, que es parte del último sector. Y así va. En resumen, es ir introduciendo información nueva que esté relacionada con lo que ya dije y que la complemente. Bien, ahora que ya sabemos que tiene que tener un texto para que se considere bien escrito, surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué se supone que vamos a escribir con eso, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, aquí se los presento, muchachos. Los textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que presentan información y trata de darle una explicación. Por ejemplo, los textos gráficos son textos expositivos, ¿verdad? Se presenta una información y se da una pequeña explicación de lo presentado. Ahora, hay varios tipos de textos expositivos: descriptivos, instruccionales, secuenciales, de antecedentes, consecuencias, causales y de problema-solución. En esta clase nos enfocaremos en los textos descriptivos. Bien, entonces tenemos los textos descriptivos. Son aquellos en donde se mencionan las características de una persona, animal, objeto o lugar. Hay diferentes tipos de clasificaciones. Hoy nos centraremos en aquella que es según lo que se describe. Primero tenemos el texto topográfico, el cual describe los lugares; el zoográfico, que describe animales; el prosopográfico, que describe las características físicas de una persona; el epopéyico, cuando se describe la personalidad de una persona, valga la redundancia; el retrato, que es un texto que une el prosopográfico y el epopéyico, es decir, habla de la apariencia física y la personalidad. Y finalmente tenemos el autorretrato, que es cuando nos describimos a nosotros mismos en su totalidad, ¿verdad? En nuestra totalidad. Bien, ahora quiero que prestemos especial atención al último tipo, el autorretrato.
Me parece muy interesante ya que contiene diferentes tipos de información y creo que puede servir para practicar lo que hemos abordado. Veamos un ejemplo real de un autorretrato por parte de un autor muy famoso, nada menos mi amigo, o no tan amigo, Miguel de Cervantes, ¿verdad? Aquí, aquí lo tenemos, ¿verdad? Al emplear un texto tan particular como son los de Cervantes, espero que los estudiantes noten, ¿verdad?, que el texto puede tener muchas características que se pueden utilizar para expresar el mundo interior de las personas. Aquí Cervantes de forma muy inteligente habla sobre su propia persona, ¿verdad? Y las vivencias que tuvo y cómo es él mismo, ¿verdad? Y yo creo que va a ser muy revelador para los estudiantes que solo han solo se han exponido el texto, ¿verdad? Y a la escritura mediante las tareas, ¿verdad? Y en este caso me refiero a Casani, ¿verdad? Que yo creo que Cervantes es un gran, en este ejemplo particular de Cervantes, es un gran vehículo, ¿verdad? Para darle esa característica social al texto, ¿verdad? Ya que aquí Cervantes claramente utiliza su subjetividad para expresar un mensaje que en este caso es una descripción propia. Es largo, pero aquí se evidencia todas las partes de un texto de la mano del talento del escritor Don Quijote, ¿verdad que sí? Así que necesito un voluntario para que lea el ejemplo. Ok, este que ves aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos, de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que a 20 años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes no crecidos, porque no tiene sino 6, y estos mal condicionados y peor puestos, sin correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Fue soldado muchos años, 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia de las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo. Herido que, aunque parezca fea, él la tiene por hermosa por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperaran ver los venideros. Militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V. Bien, veamos si cumple con las condiciones de una buena redacción. Veamos si la información está ordenada primeramente. Primero habla de su apariencia física. Utiliza un lenguaje un poco peculiar, ¿verdad? Típico de un escritor, pero no se sale de su temática. Luego, siguiendo su estilo particular, habla un poco de su personalidad y de sus vivencias. De nuevo, la información está ordenada. A su vez, la información que presenta ayuda a crear una imagen más detallada de su persona a medida que la va diciendo. Es decir, se complementan entre sí, por lo que tiene una progresión. Y finalmente, utilizando signos de puntuación y su estilo particular, hace que la lectura sea cómoda y un poquito amena, ¿verdad? Un poquito no, bastante amena. Y así que cumple con la cohesión. Bien, muchachos, llegó el momento de la actividad. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esa actividad? La lámina dice, escribir un autorretrato que contenga los requisitos para un texto bien redactado empleando los elementos vistos en clase. Al finalizar, se deberá enviar el correo del profesor. Lo que se hará con ese texto es un secreto, muchachos. Entonces, lo que tienen que hacer es una descripción de ustedes siguiendo el ejemplo de Cervantes. Por supuesto, no les voy a pedir algo tan elaborado. Les voy a dar libertad para que escriban algo con lo que se sientan cómodos. Quiero que no se concentren tanto en si el texto es bueno, si el texto es técnico, si el texto eh, se parece a los textos que ven en clases o que sea parecido al de Cervantes. Quiero que hagan algo con lo que se sientan cómodos, ¿verdad? Que les guste, ¿verdad? Que sientan que lo que están escribiendo los representa. Y por esto quiero ver cómo se desarrollan sus diferentes estilos. De repente alguien es más directo, de repente alguien le gusta hacer comparaciones, es decir, hacer metáforas. Aunque bueno, la metáfora es precisamente la comparación sin comparación. Pero bueno, el caso es que, por supuesto, el texto tiene que cumplir con las características de una buena redacción, pero les voy a dar libertad para que lo que pongan ahí sea algo que de verdad los motive. Puede ser, como ya dije, metáfora, puede ser algo más abstracto, puede ser algo más directo. Ustedes ven. Lo que haremos después con estos textos, no se los voy a decir porque no quiero condicionar su escritura. Por el momento solo concéntrense en escribir. El objetivo de esta actividad es primero, por supuesto, que los estudiantes practiquen la coherencia, la cohesión y la progresión semántica, pero que también empiecen a generar sus propios estilos, como comenté en la explicación, ¿verdad? Que los estudiantes empiecen a explorar diferentes formas de elaborar un texto y cómo este puede ser empleado para diferentes intenciones. Algunos
probablemente la mayoría van a intentar imitar la fórmula que conocen ya, que es presentarlo como un informe, ¿verdad? O tipo un esto científico, pero quizás algunos hagan experimentos, ¿verdad? Quizás algunos se quieran presentar de forma un poco más agraciada, ¿verdad? De repente algunos son un poco inseguros, ¿verdad? Entonces van a hacer definiciones un poco cortas. Quiero que los estudiantes tengan esta autoconciencia y tengan la actividad genere esa vista hacia adentro para que encuentren los recursos que van a utilizar para escribir, ¿verdad? Y entonces que empiecen a ver el texto como una manera de expresar su mundo interior, ¿verdad? De una manera de comunicarse desde dentro hacia afuera. Ok, muchachos, ya todos me mandaron sus autorretratos. Lo que vamos a hacer con ellos es lo siguiente. Primero los voy a leer y ustedes me van a decir si tiene coherencia, cohesión y progresión. Y luego van a tratar de adivinar a quién pertenece el texto. Por supuesto, no voy a decir a quién pertenece. Esto se va a mantener anónimo. Pero quiero ver si entiende bien el texto y bueno, que también se conocen entre ustedes. Así que bien, empecemos con el primer texto. Me presento. Soy un joven de estatura mediana, ni muy alto ni muy bajo. Tengo el cabello castaño y siempre lo llevo un poco despeinado. Mis ojos son marrones y brillantes, y dicen que siempre parecen alegres. Mi nariz es algo curvada, pero encaja bien con mi cara. Aunque todavía soy pequeño, me considero alguien fuerte porque me gusta practicar deportes. En cuanto a mi forma de ser, soy una persona muy paciente. He aprendido que cuando las cosas salen mal, lo mejor es no rendirse. Me gusta ayudar a los demás y trabajar en equipo, especialmente cuando tenemos proyectos difíciles en la escuela. Me siento orgulloso de mis esfuerzos porque cada pequeña meta lograda es para mí una gran victoria. Bien, díganme ustedes, ¿cumple con la cohesión, la coherencia, la progresión? Yo diría que sí, ¿verdad? Porque primero tenemos la característica física, luego la personal, ¿verdad? Y bueno, pues, por el estilo de este escritor, de repente se convienen un poco entre sí, pero se mantiene la temática que en este caso, cada párrafo, ¿verdad? Luego cumple con la cohesión, ¿verdad? No es una oración después de otra, ¿verdad? Utiliza signos de puntuación, utiliza los conectores, por ejemplo. En cuanto a mi forma de hacer, ¿verdad? No empieza el párrafo sin presentarlo, ¿verdad? Sin conectarlo. Y luego hay una progresión, ¿verdad? De la información presentada se complementa entre sí, ¿verdad? No es redundante. Ayuda a crear una imagen mejor de lo que se está hablando, que en este caso es la propia persona. Así que cumple con las características de una buena redacción. Y bueno, ¿a quién pertenece? Eso se lo dejo a los estudiantes. Bien, ahora pasemos al segundo texto. Dice, yo tengo pelo castaño, yo tengo los ojos alegres, yo tengo una nariz curva, yo soy paciente, yo soy valiente, el estudio es importante, yo estudio mucho, yo juego fútbol, el fútbol es divertido, yo gano premios, ¿verdad? Ok, ahora díganme muchachos, ¿cumple este texto con la cohesión, la coherencia, la progresión? Primero lo más evidente es que no cumple con la cohesión, ¿verdad? Que sí, ya que no utiliza los conectores, no es cómodo de leer, ¿verdad? Hay mucha redundancia, hay mucha repetición, ¿verdad? Cumple con la coherencia. Bueno, quizás sí, porque primero presenta las características físicas y después va introduciendo otro tipo de información, ¿verdad? Lo que pasa es que como no está bien conectada, no se diferencia muy bien cuando termina una cosa y cuando termina otra. Así que podría ser que no, podría ser que sí. Y con respecto a la progresión, un poco sí también, de nuevo, como no está bien conectada, es un poco difícil de seguir el hilo a la información, ¿verdad? Pero de repente no, de repente sí, de repente no. Aquí el gran problema es la cohesión, ¿verdad? Así que, pendiente con eso, muchachos. De nuevo, adivina a quién pertenece, se lo dejo a ustedes. Ok, muchachos, hasta aquí nos da tiempo, así que, sin mucho más, gracias por su atención y cuídense mucho.